nos acompañan. Y bueno, pues siguiendo con las actividades de este día por la tarde y segundo día del 9º Congreso Nacional de Ciencias Sociales, las ciencias sociales y los retos para la democracia mexicana. Y dentro del eje 9, feminismos, género y mujeres, avances y retrocesos en las agendas hacia la igualdad, es como se lleva a cabo esta mesa magistral que se titula Género, Ciudadanía y Territorio, avances y retos en la promoción del derecho a la ciudad y los bienes comunes. En esta mesa, que bueno, son temas, los bienes comunes, siempre estamos escuchando violencia de género, paridad de género, igualdad, transversalidad, y que esta versa precisamente en diversos temas que son urgentes y que ayer comentaba que de repente se habla de la paridad postergada y de otros demás temas que no me voy a meter en esos porque si no me desviaría de la mesa en general. Y bueno, pues esta que busca la intersección entre género, ciudadanía y territorio, centrándose básicamente en los desafíos y en la promoción del derecho a la ciudad y los bienes comunes desde una perspectiva de equidad de género, a través de un análisis exhaustivo se explorarán temas y perspectivas de las mujeres en relación con el acceso a los recursos urbanos y territoriales, el papel en la construcción de ciudades más inclusivas y sostenibles. Y bueno, pues cada una desde su perspectiva y desde sus enfoques de investigación, pues abordarán temas diversos que sin duda van a abonar a este tema en particular. Y bueno, pues yo les doy la bienvenida, pues como ustedes ven, no quisimos ser tan feministas, ¿verdad? Ni se nota, pero pero no somos feministas radicales, somos feministas inclusivas que, bueno, se nos dio el tiempo para poder presentar esta mesa, hacer la invitación a cada una de quienes nos aceptaron participar y yo agradezco a que ellas estén ahorita y bueno, son de diversas instituciones académicas. En primer lugar, pues vamos a mencionar a cada uno de nuestros ponentes. Está la doctora Evelyn Solís León, que está haciendo una estancia postdoctoral en el área de políticas públicas en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La doctora Marta Miranda, investigadora del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, también de la misma universidad. De la doctora Olga Vázquez Guzmán, también del Instituto de Ciencias de Gobierno, investigadora. Y está también con nosotros la doctora Elizabeth Sánchez Rodríguez de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y bueno, su servidora, Margarita Lumbreras, también del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP. Y también, bueno, coordino la región centro-sur del Consejo Mexicano de las Ciencias Sociales. Pues bienvenidos todos. Y bueno, pues voy a permitir poder leer unas líneas de cada una de ellas, de su semblanza curricular, que tienen una extensa semblanza, pero voy a ser breve para que podamos aprovechar el tiempo. La doctora Evelyn es doctora en Desarrollo Económico y Sectorial Estratégico y maestra en Dirección y Mercadotecnia por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Cuenta con un máster en Formación Docente y Habilidades para la Enseñanza en la Universidad Anáhuac. Tiene una experiencia en formación de talento en programas presenciales, semipresenciales en línea, ejecutivos en las áreas de ciencias sociales, ciencias económico-administrativas y humanas, a nivel de licenciatura, maestría y doctorado para instituciones educativas públicas y privadas. Es facilitadora en procesos de documentación y redacción académica respaldada por el uso de las tecnologías de información y comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ha diseñado y generado contenidos para cursos de capacitación, actualización, profesionalización y especialización para funcionarios públicos, contadores, auditores, comunicólogos y bueno, pues igual a nivel de educación superior. Cuenta con experiencia en el ámbito de la administración pública, específicamente en el Gobierno de Puebla y en organismos públicos descentralizados. Bueno, pues tendremos también su extensa ficha curricular dentro de las páginas de Comexo. Para dar inicio, bueno, pues tienen 15 minutos para poder empezar con su aportación. Adelante, doctora. Gracias. Bienvenida. Creo que es esto. Sí. Muchas gracias. Gracias, muy buena tarde. Tenemos uno de los horarios más difíciles, justo después de la comida, así que de manera especial les quiero agradecer que nos acompañen. La mesa sobre género, ciudadanía y territorio, decidí parte de lo que he trabajado en los 2 últimos años en mi estancia de investigación postdoctoral, platicarles una experiencia más un poco
inesperada dentro de un marco contextual que he estado observando y que a través también de los trabajos de Comexo y de cómo podemos enlazar esta visión multidisciplinaria, les quiero compartir el día de hoy. Entonces, nosotras pertenecemos al eje 9 de feminismo, género y mujeres. Principalmente mi participación versa sobre los alcances o en esta parte el efecto positivo de las políticas públicas focalizadas. Originalmente yo no le había dado un enfoque de género, fue más bien parte del resultado y los hallazgos de mi investigación. Antes de ya arrancar formalmente, quiero agradecer la invitación a Comexo, el tener la oportunidad de esta plataforma, a esta benemérita, bueno, a esta casa de estudios y a mis colegas con las que voy a compartir el día de hoy. Para ustedes y bueno, de manera muy personal, el tener la oportunidad, no solamente en la presencialidad, también a las personas que se están conectando a través del canal oficial de YouTube. Gracias, ¿no? Esto es parte de nuestra corresponsabilidad de generar estos espacios para divulgar parte de lo que hacemos. Somos científicas sociales y también queremos presentarles y compartirles. Veo también aquí alumnos, alumnas, ¿no? y motivarles en el propio trayecto, nuestra trayectoria y los retos, también motivarles, ¿no? Necesitamos seguir estudiando, seamos también corresponsables en la dinámica, en la forma en que la ciencia trasciende mucho de lo que hacemos de manera cotidiana. Así que bueno, de manera muy personal, Margarita, muchas gracias. Es un honor estar con estos perfiles de especialistas, de científicas y sobre todo como personas, ¿no? Entonces, muy bien, pues muchas gracias. Ahora sí, voy a darle continuidad. Yo decidí titular mi presentación como El derecho a la ciudad y la participación de las mujeres en la construcción de espacios promotores de políticas públicas focalizadas. El caso de estudio que les confesé desde el inicio, que yo no buscaba darle un enfoque un poco de género, el análisis de los resultados y los hallazgos me llevan a presentar lo siguiente. Entonces, el caso de estudio es el programa Recuperación del Campo Poblano, que lo lleva la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla. Entonces, ¿qué hago? Pongo en esta aproximación, sobre todo en la parte del derecho a la ciudad, además de considerar que, bueno, es de manera individual cómo accesamos a los servicios, cómo nos comprometemos también en el tema de rendición de cuentas, entre otras actividades, también es importante considerar algo, que es la acción colectiva. Sobre eso es lo que quiero platicar, de cómo llega este programa de recuperación del campo poblano a funcionar de una forma sostenida desde el 2019. Yo soy originaria del estado de Puebla y les quiero compartir que casi no hay una cobertura mediática sobre esta participación de la Secretaría de Desarrollo Rural y es parte de lo que quiero compartir con ustedes. Entonces, ¿qué más encuentro o cómo le doy este sentido a esta primera revisión, esta primera fase que tengo de identificar cuáles son los programas que han tenido un impacto desde el 2019 en el estado de Puebla? Para, de cierta forma, ver en la aplicación la ciudadanía inclusiva. Fíjense que me ha tocado, ya llevo más de un año identificando, cada vez que pongo la frase participación activa, me corrige inmediatamente Word, ¿no? Porque la participación tendría que ser activa, ¿no? Entonces, cuando hacemos ese énfasis es que además se involucra, se informa, se le toma en cuenta o por lo menos se invita y con esa aproximación, bueno, pues también podemos ver en qué espacios se pueden fomentar, sobre todo estas visiones, más que separar la zona rural de la urbana, identificar que aquello que se hace en lo rural también va a impactar en la parte urbana y viceversa. Entonces, ese fue parte del ejercicio que yo realizo y que he documentado, ya son casi 2 años.
¿Qué hago? Bueno, pues selecciono en un primer momento, hago una preselección de 20 programas que los focalicé en 4 secretarías de Estado principalmente, con la revisión de estos programas, del alcance, del objeto y sobre todo del tipo de apoyo que cada uno de los programas tiene a disposición de los poblanos y las poblanas. Identifico algo que llama mucho mi atención y es lo siguiente. La Secretaría de Desarrollo Rural, como parte de los ejercicios para integrar el Plan Estatal de Desarrollo, genera estos 22 foros regionales. A nivel estatal, de acuerdo a la participación de las secretarías, hacen diferentes sedes, ¿no? Pero de manera particular, la Secretaría de Desarrollo Rural genera estas 22 escenarios o espacios que le denomina el diagnóstico participativo, comunitario regional, que incluye a 165 municipios. ¿Qué viene después de esto? La misma inercia, lo que se obtiene de los resultados, determina 2 grandes aproximaciones que a mí me motivan a continuar con esta investigación y la selección de la Secretaría bajo el enfoque del campo poblano. 1, la participación de las mujeres. Y segundo, en cómo a través de estos encuentros o los foros de participación comunitaria se identifican los temas que no solamente eran un tema público, no algo de un bien público, sino temas recurrentes. ¿Qué otra cosa encuentro? Que de los 22 foros, siendo las 22 diferentes regiones en las que se hace el estudio, pues cada uno va identificando principalmente actividades del campo que ya tienen experiencia, pero que por múltiples razones o factores dejaron de apoyarlos, ¿no? Les recuerdo que, bueno, no se los he dicho, pero este estudio que realizo es de la administración, que tenemos un cambio del 2019 hacia el 2024 de partido político. Entonces, también aquí viene una atracción muy interesante de qué le pido a este gobierno en transición, ¿no? Con estos espacios y este resultado, quiero mostrarles, no voy a entrar mucho al detalle, pero lo que sí les quiero comentar es que el resultado de estos 22 foros permite el acercamiento entre diferentes perfiles, incluyendo productoras, productores, representantes de gobierno, y no solamente del gobierno local o regional, sino también representantes del gobierno federal. Y la iniciativa privada entre diferentes actores. Y como les comentaba, cada una de las regiones presenta ciertos atributos y habían ya experimentado otro tipo de políticas que les habían ayudado, pero por lo regular en los 2 últimos años, ya para la recta final de esa administración, pues dejaron de operar de manera dinámica. ¿Qué hace el gobierno del estado? Toma este ejercicio y lo traslada al Plan Estatal de Desarrollo. Y como eje 2, son 4 ejes principalmente, y como el eje 2, así le denomina recuperación del campo poblano. Otra cosa que hacen son 2 momentos. Uno es de agenda nacional y lo que hacemos, lo que hace la Secretaría de Desarrollo Rural es identificar cómo se alinean los objetivos con el Plan Nacional de Desarrollo. Y vean qué otra cosa hace. Muestra el compromiso a nivel estatal con los objetivos del desarrollo sostenible, en donde, entre otras cosas, y que en realidad solo lo maneja uno de los 4 objetivos, era la incorporación del tema de género, ¿no? La igualdad de género en las acciones. ¿Qué identifico yo? Y es ya en lo que me quiero focalizar. Miren, este programa se denomina Recuperación del Campo Poblano. Lo que hacen es dividirlo en 5 bloques que le denominan componentes. Cada uno de los componentes da atención a algunas de las líneas, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Puebla, en la recuperación de la cafeticultura poblana. Posteriormente, no posteriormente, sino a la par, identifican también que muchos campesinos, campesinas, asociaciones, sobre todo las cooperativas, ya tenían la experiencia de la generación o en la producción. Entonces, identificaron que hacía falta agregarle valor a la cadena o darles algún tipo de capacitación o especialización para el manejo, por ejemplo, de marca, etiquetado, entre otros elementos. El componente 3
se focaliza a otro de los productos. A nivel nacional somos uno de los productores más importantes de los maíces nativos. Entonces, bueno, por ahí también hay otra línea. Los dos últimos componentes están focalizados a lo que es la apicultura y los sectores pecuario y acuícola. Entonces, ¿cuál les quiero compartir que para mí fue un gran hallazgo y es parte de tener? Fíjense que durante la mañana escucho que el tema de las políticas públicas a veces se aleja mucho ya en la realidad de que funciona. A mí me sorprendió que este programa ha generado resultados que están acompañados de una visión específica, de una especialización. Las personas que empiezan a alinear son dos programas principales. El de la recuperación del campo poblano, está gestionado por dos de los subsecretarios que tienen también esta formación y especialización en el tema del desarrollo. Y eso también lo vi como un elemento que le marca una constante a la forma en que opera y genera resultados. El otro momento es el siguiente, ¿no? En el ejemplo de la recuperación de la cafeticultura poblana, en los 3 últimos años en el estado de Puebla, en los concursos de café, les llaman el café de altura y lo que hace es para la cata de café, en los últimos 3 años la persona que ha ganado el primer lugar ha sido una mujer, ¿no? Entonces son como estos momentos en los que empiezan a identificar, bueno, ¿qué está pasando también en la realidad o en el contexto del estado y también en la nación, que más mujeres se están involucrando en estos procesos? ¿Qué sucede a partir de los resultados de este primer componente? Llega la comparecencia, va la secretaria al Congreso del Estado y es el mismo Congreso el que le pide, oye, si ha funcionado este tema de la recuperación del campo y vemos la inercia y el impacto que ha tenido la participación de la mujer, a petición del Congreso piden que hagan un subprograma, que es Mujeres en el Campo, ¿no? Entonces, ese es un programa que está focalizado, aquí sí, a un tema de género, ¿no? ¿Por qué me interesó compartirles esto? Les repito una vez más, yo no buscaba un enfoque de género. Afortunadamente, en la forma en la que uno va observando, analizando, haciendo esta construcción de los datos, revisando también otros documentos, me doy cuenta que este ha sido, y para mí es el ejemplo de la participación ciudadana, ¿no? El derecho a la ciudadanía, de me involucro, hay un espacio, es generar estas condiciones. Platicaban otros colegas en otra mesa, es un tema de confianza, es un tema también de si ya he participado 3, 4 veces, pero no veo resultados, y cuando empiezan a ver resultados es otra vez, ¿no? Esta construcción de la confianza y de una ciudadanía, y por eso les comentaba el tema de la participación activa. ¿Qué otra cosa encuentro? Y este es un aprendizaje no solamente académico, sino personal, es cómo a través ya de la operación de este programa, el involucrar a las mujeres y el tener todavía un rol o buscar los espacios en donde se siga acompañando, es también, ha sido muy grato. Y pues vincularlo, ¿no? Necesitamos ser estas sociedades inclusivas, y no solamente me refiero a un tema de género, también me refiero a un tema de estilo de vida, también de la repercusión que tiene mi consumo diario, ¿no? Entonces, cómo también esto se va empalmando con agendas que son internacionales también. Y bueno, con esto lo único con lo que quiero terminar es que cada uno de estos espacios, de estos momentos, de los actores, me ha tocado también analizar, sentarme y hacer entrevistas a profundidad con operadores y en su caso operadoras de estos programas, y esta calidad y esta calidez humana lo que ha hecho es regresar, ¿no? con la ciudadanía, esta confianza de, no solamente es un tema de partido, no es un tema netamente de una transición de un partido a otro, ¿no? Es reencontrarse. Y dos ejemplos que quiero dar es cuando les preguntas a los operadores de estos programas y te dicen,
¿Cuál ha sido el tema o aquello que nos quieras compartir que sea extraordinario y te dicen que te agradece, ¿no? De mi familia tiene una alimentación diferente, encuentro una dinámica que va permeando otras esferas, que no solamente es en esta parte normativa o que viene en los programas, al menos en el que yo he analizado. He analizado otros, pero quiero compartirles la experiencia que me deja este programa de recuperación del campo poblano y cómo se integra a la agenda, ya de manera muy específica, el rol de las mujeres. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, doctora, por el tiempo, también para aprovechar después que nos dé el espacio para hacer preguntas y respuestas. Bueno, pues creo que en este orden donde se busca la incorporación de la mujer en la promoción del desarrollo económico. Es una experiencia, creo, de un estudio de caso que se está realizando, pero también en la búsqueda de esta igualdad desde el territorio, ¿no? En donde esta búsqueda no solamente del posicionamiento de la mujer en un espacio de la vida pública, sino también en la promoción del desarrollo económico de sus comunidades en este caso, ¿no? Y creo que tenemos muchos ejemplos a nivel nacional que los tendríamos que poner en la mesa también. Y bueno, con este elemento paso a la siguiente ponente, de la doctora Marta Miranda Muñoz, y bueno, también me voy a permitir leer algunos datos importantes. Es profesora investigadora titular tiempo completo del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, está en el Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, es doctora en Economía igual en la Universidad de Essex, Inglaterra, tiene la maestría en Economía del CIDE y actualmente imparte clases a nivel licenciatura, maestría y doctorado, y sus líneas de investigación son políticas públicas, política social y metodología cuantitativa para la investigación en las ciencias sociales. Bueno, ella me mandó solamente estas líneas, pero tiene una experiencia muy amplia y bueno, pues para aprovechar el tiempo. Adelante, doctora, bienvenida, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por estar acompañándonos esta tarde. Gracias a Comexo, a la UNAM, a Margarita por su apoyo y a mis compañeras de panel. Bueno, pues nosotros vamos a compartir con ustedes en esta temática de cómo desde las ciencias sociales analizamos cuáles son los retos para la democracia mexicana, cuáles son los avances en la promoción del derecho a la salud, y en el instituto donde nosotros trabajamos, temas de gobierno para el desarrollo, nos vamos a situar en cuáles son los avances en la promoción del derecho a la salud desde el punto de vista de la gobernanza y del financiamiento del sistema de salud. Bueno, pues el derecho a la salud, como ustedes saben, la salud es algo de lo más sensible para la gente. Habrá otros derechos, por ejemplo, al de la seguridad social y demás, pero cuando se trata de un aspecto de salud y se va a la Corte, generalmente la Corte dictamina a favor de la gente que está demandando esa falta de atención a la salud. El artículo 4 constitucional nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud. Entonces, estamos hablando de un tema muy sensible y básico en términos de derechos sociales y de protección social para las familias. Bueno, una mirada súper rápida al sector salud en México actualmente, basándonos en datos de la OCDE, del propio INEGI y datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 2021. Del total del gasto del gobierno en sus operaciones, el gobierno destina a salud, a la atención a la salud, el 2.76% del PIB, del Producto Interno Bruto. Y solo para contextualizarlo, en otros países de la OCDE, este gasto es de 6 a 8%. En otros países es menos. En México es 2.76%. El gasto de bolsillo, que es ese gasto que las familias tienen que erogar cuando se enferma alguien en la familia y por falta de acceso a un seguro de salud, generalmente seguridad social, pues tienen que ir a la farmacia, al médico y de su bolsillo, como puedan, en ese momento
enfrentar ese problema de salud. Puede ser desde medicamento o hasta situación quirúrgica. Ese es el gasto de bolsillo. Y datos recientes muestran que es 41% del gasto de la familia. Entonces es un gasto muy alto. Si tenemos un sistema de salud, nosotros queremos que evidentemente sea para todos, que esa es una de las cuestiones, la cobertura. Y segundo, pues que no tengamos que hacer gasto de bolsillo, ¿verdad? En algunos hogares, durante la pandemia, el gasto ascendió al 50%, pues por razones obvias. Hay más de 300,000 médicos, de los cuales 54% son hombres y 46% mujeres. 620,000 profesionales de enfermería, 70% de ellos mujeres. Por cada 1,000 habitantes, en México hay 2 médicos, muy mal distribuidos. Entonces ya empiezan los temas de desigualdad a salir, ¿verdad? Por zonas urbanas y rurales. En la OCDE, esta cifra es 3.6 médicos en promedio por cada 1,000 habitantes. Por cada 1,000 habitantes, también en México hay 2.9 enfermeras. En países de la OCDE hay 8.8. Claro, esto también se relaciona en países de la OCDE hay mucho más envejecimiento que en México. Entonces se necesita mucho. El propio sistema, el estado de bienestar, asigna como beneficios pues la atención luego en casa de cuidadores y demás. Y nuestro sistema de salud desempeña con más de 1 millón de atenciones médicas diarias, nacimientos, consultas, 1 millón de consultas, 16,000 hospitalizaciones, 100,000 urgencias. Está la necesidad de médicos en algunas zonas, que los estudiantes de servicio social son los que ayudan, y una tercera parte de la atención primaria la realizan estudiantes de servicio social con pago. Incluso recetan, cosa que no debería de suceder. Y bueno, el 56% de las consultas se hacen en el sector público, el 43% en el sector privado. También podemos decir que la cantidad de hospitales en zonas urbanas y rurales pues es evidentemente muy distinta. Aquí una noticia de los medios nos dice que las zonas urbanas tienen 15 veces más hospitales que las zonas rurales, y bueno, esta es una tendencia pues que ya tiene muchos años, ¿no? 15 años. Ahora, ese es el sistema de salud, cómo opera, unos indicadores de primera vista, y cómo es la población que tenemos que atender. En esta gráfica presento en el panel de la izquierda cuál es la composición de nuestro país demográficamente hablando. ¿Cuál es la población para la que este sistema de salud ideal que quisiéramos tener, a partir del que tenemos ahora, tiene que atender? En la izquierda está la situación actual, en la derecha está la situación en un escenario a 50 años. En la situación actual, que es la población en 2024, podemos ver, del lado, se llama pirámide de población, del lado derecho de la pirámide están las mujeres, del lado izquierdo a los hombres, y en cada barrita horizontal está el porcentaje de la población en cada grupo de edad. Como ven, en el eje de las Y, lo que sería el eje de las Y, está la edad de la gente. Y en esta pirámide de la izquierda se ve que la población en México actualmente es joven. Es joven porque la mayor parte de la densidad está en la base, aunque ya en la parte más baja ya se está achicando, porque la natalidad empezó a descender desde los 70s y entonces ya no nacen tantos niños. De 7 hijos por mujer en los 70s, ahora si acaso alcanzamos 2 hijos por mujer, lo cual implica que la población va a empezar a reducirse porque los hijos no reemplazan a sus papás, ¿no? Si son menos de 2 hijos por mujer. Y en la derecha vemos cómo sería la población en 50 años. Vemos que la pirámide se invierte, que la población que el sistema de salud tiene que atender principalmente se compone de gente mayor de 60 años. Es donde está la mayor parte de la densidad, la parte de arriba, donde está la parte como donde el color verde lo acompaña. Y como es un escenario a 50 años, pues pueden pasar muchas cosas. Entonces los colores que están abajo, el color verde y el color amarillo, son predicciones con diferente nivel de confianza, pero digamos que el escenario medio sigue siendo el color azul. Y si nos guiamos por eso, pues ya la población en edades jóvenes se achicó y la pirámide se volteó. Entonces pensemos que el sistema de salud tiene que atender a una población donde no los contagios o las enfermedades vienen de enfermedades infecciosas.
infectocontagiosas, ¿no? Que los niños y los jóvenes o enfermedades más de zonas rurales, sino enfermedades crónico-degenerativas. Y entonces es gente que va a vivir muchos años con esas enfermedades. La verdad es que la situación o el reto para el sistema de salud en sí mismo es muy complicado y muy costoso porque son enfermedades como diabetes, cardiovasculares, cánceres. Entonces, ahorita vamos a platicar cómo está el sistema de salud, muy, muy brevemente, pero bueno, esta es la situación de la población. Bueno, y estamos hablando de que las dos poblaciones que estamos comentando, la actual y dentro de 50 años, es más o menos la misma. Ahorita somos cerca de 130 millones de habitantes y en 50 años vamos a ser aproximadamente 140 millones de habitantes según esto. La que sigue. Porque por la reducción en la natalidad vemos que México va a llegar a un pico hacia el 2050 y luego la población va a reducirse. Entonces, a menos de que haya mucha migración, lo cual puede ser, que no sabemos porque están llegando mucha gente de migrante, y entonces más bien la población crecería en la zona azul claro, pero si no es así y estamos con el escenario medio de crecimiento que es la tendencia, México va a empezar a reducirse también, lo cual significa que no hay jóvenes para pagar impuestos para financiar los servicios. Bueno, pues esa es la situación del país. Y entonces yo les decía que queríamos ver los avances para poder cubrir este derecho a la salud, focalizándonos en el tema de gobernanza y financiamiento del sistema. Entonces tenemos que entrar a la parte de cómo está organizado, diseñado el sistema de salud, cuáles son esos procesos que se tienen que implementar para dar atención en salud a todo lo que acabamos de comentar, quiénes son los actores involucrados, principalmente donde se tienen que rendir cuentas, a quién, y evidentemente cómo se va a financiar el servicio a la salud. Entonces, para dirigir esta discusión sobre temas de gobernanza y financiamiento, creo que lo más fácil es ver estos dos gráficos. En la izquierda tenemos aquí la manera en la que si uno se adentra en la literatura sobre sistemas de salud, entiende que hay tres funciones principales. La función de financiamiento, la función de organización y administración al consumo a la salud, que es la segunda que está en la parte vertical, y la tercera que es la provisión de los servicios. Y hay básicamente dos maneras de estructurar el sistema de salud en función de estas tres funciones. Una organización vertical de estas tres funciones u horizontal. La de la izquierda es una estructura más bien vertical, donde la financiación, o sea, donde el financiamiento, la organización y la provisión la da la misma institución, como el IMSS, por ejemplo. El IMSS recauda, el IMSS organiza, administra y el IMSS provee el servicio. Por provisión nos referimos a médicos y hospitales básicamente, y entonces cuando uno está afiliado ahí o tiene derecho a recibir atención a la salud ahí, pues de ahí no sales, ¿no? Es vertical totalmente. El lado derecho presenta una organización más bien donde cada función se organiza de manera vertical. Entonces, esos recuadros grises de hasta arriba se refieren a quién paga, quién financia el servicio a la salud, el cuidado de la salud, el seguro de salud público. Generalmente, si estamos hablando de seguridad social, se paga por parte del empleador, del trabajador y del gobierno, ¿no? 3/4 partes las paga el patrón, el 25% el trabajador y el gobierno pone un aporte ahí. Y todo ese dinero se junta y se va al recuadro gris, que es un fondo, puede estar organizado de diferentes maneras. Decíamos que si la integración es horizontal, pues entonces pues es un fondo que está independiente de quién va a proveer el beneficio. Pero si es como en la izquierda, el fondo se lo queda a la misma institución. Entonces, bueno, estas son las diferentes maneras en las que podemos ver cómo se organiza el sistema y cómo se financia. Y cada país decide qué hace. Entonces, si nos vamos caso por caso, pues distintos países tendrán distintas soluciones. Ya la parte de hasta abajo, que es la provisión, ese recuadro como azul oscuro y moradito, esos serían los hospitales y los médicos. Muy bien. ¿Y cómo es en México esta situación?
La situación actual en México es que tenemos mucha integración vertical. En color, bueno, tenemos hasta arriba la función de financiamiento, donde entonces la prima del seguro o el pago, el costo del seguro, lo hacen los hogares. Si quieren contratar un seguro de gastos médicos mayores, que es muy caro, es la parte verde de hasta la izquierda. Ellos contratan un seguro y según el seguro, los proveedores que tengan recibirán su servicio. Toda la parte morada de en medio, es la seguridad social, que solamente representa como al 40% de la población económicamente activa y a sus dependientes económicos. Entonces está el IMSS, el ISSSTE, los ISSSTEs estatales, Pemex, el Ejército, ¿no? Cada una de estas instituciones tiene sus propios afiliados y, como decíamos, colecta el pago, la prima se descuenta de nómina, se organiza el seguro a la salud y se provee el servicio con los hospitales que tengan y con los médicos que cuenten. En términos de financiamiento, este tipo de estructura tiene la situación de que se financia con presupuestos históricos. Entonces, en otro tipo de organizaciones más horizontales, lo que pasa es que se tienen muchos datos sobre el costeo y las enfermedades y demás. Bueno, pasando a la parte derecha, que es la más importante porque es la población no cubierta. La parte en azul es la población que no tiene seguridad social, entonces esa gente suele ser atendida en los hospitales de la Secretaría de Salud. Y eso que dice SPSS hasta el lado derecho es el sistema de protección en salud, que antes era el Seguro Popular, pero que como eso ya cambió y se deshizo, ahora parece ser que va a ser IMSS Bienestar, pero no queda muy claro todavía cómo va a funcionar. Y entonces el 40% de la población está ahí, esperando esa atención. Y así es como estamos. El gasto de bolsillo son las flechas anaranjadas. Muy bien. Entonces, para concluir, estamos viendo las necesidades que tenemos y cómo es el sistema que tenemos. Y fíjense que si nosotros vemos un resultado de la literatura es que estoy viendo cuáles son los retos, además de lo que ya vimos muchos retos en esto que platicamos, pero creo que para ir cerrando el tema, en la literatura nosotros podemos encontrar una paradoja, que aún en países donde hay progreso, hay polarización. Aún en países donde los gobiernos hacen cosas, realizan acciones contra la pobreza y funcionan, y donde la tecnología funciona también, se identifica que hay polarización política, menor confianza en las instituciones y menor tolerancia a visiones contrarias a la propia. Entonces, en la construcción del sistema de salud hay una brecha muy grande entre las promesas ambiciosas y la subprovisión que existe, entre las expectativas que como ciudadanos tenemos y la realidad. Puede haber avances, puede haber un mayor uso de la tecnología, pero con el hecho de que hay desinformación y malinformación, y lo que acabamos de comentar, que aunque haya avances, hay polarización porque la gente tiene emociones negativas acentuadas, tú comentaste algo de eso, por mala administración, mal uso de recursos, desconfianza, intolerancia, pues tenemos una situación muy difícil porque nosotros mismos se nos complica mucho ponernos de acuerdo sobre el tema. Yo creo que las mujeres tenemos un rol importante en el avance de la agenda del derecho a la salud y los derechos sociales, pues desde lo básico, desde ser formadoras, desde donde estamos, entendiendo los problemas y tratando de explicarlos de la mejor manera posible a la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, bueno, presentarles esta visión sobre el sistema de salud y pues algunas de las desigualdades que implica también y cómo nosotros podemos ayudar. Eso es todo. Muchas gracias. La última. Gracias. ¿Te paso? Muchas gracias, doctora Miranda. Pues como ustedes ven, creo que los temas diversos precisamente son los temas de los bienes comunes. El acceso a la vivienda, el acceso a la salud, el acceso al transporte, el acceso a la promoción económica, al empleo
esos son los bienes comunes, en donde pareciera que están ausentes del análisis que se debería de hacer. Y creo que esta perspectiva, por eso busca la mesa, la perspectiva desde las diferentes enfoques que están desarrollando cada una de nuestros ponentes. Y bueno, es un enfoque, sí, desde un análisis de datos cuantitativo, y que creo que cuando lo bajemos a otro análisis también cualitativo, de hacer esta combinación de análisis mixto, pues tendríamos un análisis muy importante, porque creo que esta es todavía la gran desigualdad de la que todavía no tenemos ese derecho, el derecho a la salud, y precisamente por eso entro con otro tema que es importante, hablando de derechos sociales, que la salud está dentro de lo que se ha discutido y creo que siempre hemos dicho, y que ahora pareciera que se convierte a veces en moda de hablar cuando hablamos de políticas públicas o de la Agenda 2030, ¿no? Que está dentro, es un objetivo también porque es un derecho social. Y en este tenor, pues va a participar la doctora Olga Vázquez Guzmán, y que también voy a leerles unos datos curriculares de ella. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT, nivel 1. Su área disciplinaria está en el área de las ciencias sociales, prospectiva, desarrollo sustentable. Tiene el doctorado en Desarrollo Regional, un postdoctorado en Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible en México. Es profesora investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Estratégico del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico. Da clases en la Facultad de Administración y en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, también de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es coordinadora general operativa del Foro Internacional de Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible, miembro del Cuerpo Académico de Gestión para el Desarrollo, y bueno, pertenece a diversas asociaciones y grupos de investigación, miembro directivo de la Academia Nacional de Educación Ambiental, es asociada candidata del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y sus líneas de investigación son políticas públicas para el desarrollo sostenible, educación ambiental para la sustentabilidad. Pues adelante, doctora, bienvenida, muchas gracias. Bueno, sí, se escucha. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues, en primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de este gran evento, de este gran congreso, y bueno, especialmente a la maestra Margarita por la invitación a esta participación en la mesa, y bueno, pues a mis compañeras de la mesa, que me parece que de manera fluida vamos a ir interlazando lo que ya la doctora Evelyn, la doctora Marta expusieron con ustedes. Ahorita yo les voy a exponer sobre mujeres y los 17 objetivos del desarrollo sostenible, que pues es más que nada una reflexión. Como ya lo mencionó la maestra Margarita, pues no es mi línea fuerte de investigación el tema de género. Sin embargo, pues trato de ver como una gran oportunidad, y al final uno lo agradece cuando te dan un tema y dices, híjole, ¿cómo lo voy a relacionar? Y bueno, te obliga a estudiar, te obliga a leer, te obliga a revisar, y te das cuenta que al final lo que tú estás investigando, lo que tú estás trabajando, se enlaza perfectamente con lo que vas a trabajar en esta oportunidad, en este caso, ¿no? Bueno, con este, ¿verdad? Sí. Con este, ¿a dónde le doy? Gracias. Bueno, el pequeño índice es agradecimientos, la cuestión, el papel de las mujeres frente a los retos de cada uno de los objetivos del desarrollo sostenible. Por tema de tiempo, obviamente no voy a abundar en los 17, son demasiados, y tendríamos, bueno, que yo quisiera la mesa para mí solita, ¿verdad?, para explicar todo, ¿no? Pero bueno, tomé solamente 4 objetivos para verlo a manera de ejemplo, y las reflexiones finales. Comienzo diciendo que hace 4 años Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, dijo: al iniciar este decenio de acción, o sea, en el 2020, para la realización de los ODS, hago un llamamiento a renovar la ambición, la movilización, el liderazgo y la acción colectiva, no solo para vencer la COVID-19, sino para recuperarnos de una mejor manera y conjunta, para así poder ganar la carrera contra el cambio climático, abordar decididamente la pobreza y la desigualdad.
empoderar verdaderamente a todas las mujeres y niñas. Eso fue lo que a mí me llamó la atención. O sea, en el 2020 él dice empoderar verdaderamente. ¿Qué quiere decir? Que solamente ha estado en papel, que solamente se ha quedado en discurso y que si bien es cierto ha habido avances, han sido muy pocos, ¿sí? O poco significativos. Y crear sociedades más justas, y más inclusivas y equitativas en todas partes. Entonces, bueno, eso fue algo que a mí me llamó la atención que dijo el secretario de las Naciones Unidas y que, bueno, creo que da pie a la cuestión. La cuestión, ella es quien camina durante horas para buscar agua y trabaja en campos amenazados por la sequía para alimentar a su familia. Y esto sucede en muchas comunidades de nuestro país y del mundo, ¿sí? Todavía. Ella es quien gana el sustento, quien trabaja la tierra, la profesora, la doctora, la empresaria, la ministra, la directora, la madre. Cada día contribuye con su esfuerzo a la familia, la sociedad y la economía. Ella es quien recoge lo poco que le queda después de que un ciclón destrozara su precaria casa y su pequeño negocio, ¿sí? Todavía seguimos viviendo esto en términos de la mujer. ¿Cuál es el papel de las mujeres frente a los retos de cada uno de los objetivos del desarrollo sostenible? Yo tomé los primeros 4. El objetivo 1 dice poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Las mujeres contribuyen significativamente cada día aportando ingresos a la familia, como empleadas asalariadas, creando trabajos como empresarias y al mismo tiempo cuidando de su familia y de las personas de mayor edad. Me parece que esto lo vimos y nos quedó muy claro. Ahora, con la pandemia de COVID-19, yo estoy en un grupo de mamás en Puebla, somos aproximadamente 30,000 mamás de todo Puebla. ¿Y qué es lo que observo? Obviamente, pues estoy dentro del grupo, pero como investigadora puedo observar cuestiones económicas, sociales, ambientales, de género, etcétera, ¿no? Todo lo que las mamás comentan ahí y piden, y de pronto ahora la mayoría se pone como miembro anónimo porque comentan cuestiones muy personales, cuestiones de violencia, cuestiones de economía. Ahora en la pandemia lo vi. Se triplicó, se cuatriplicó el tema de crear microempresas desde sus hogares de venta de comida, de llevar esto, porque la mayoría de los esposos quedaron fuera de sus empleos. Entonces, ellas fueron las que se estuvieron moviendo y sin dejar de atender a la familia. Para que este objetivo pueda avanzar significativamente, las mujeres tendrían que tener ya el derecho a un acceso igualitario a todas las vías que permitan poner fin a la pobreza, desde las redes de seguridad social, ya lo comentaba la doctora Marta y algo comentaba la doctora Evelyn, hasta el uso de la tecnología más reciente, y sin embargo, todavía esto no es una realidad. El objetivo 2 dice poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Las mujeres son las encargadas de preparar hasta el 90% de las comidas en los hogares de todo el mundo. Sin embargo, cuando hay crisis alimentaria, las mujeres y las niñas son las primeras en comer menos. O sea, y esto está demostrado con estudios que se han realizado en diversas regiones del mundo. Son datos de ONU Mujeres. Para que esto suceda, se tendría que poner fin al hambre, significa que todas las mujeres pueden consumir alimentos suficientes con nutrientes adecuados. Si todas las mujeres que trabajan en la agricultura dejasen de sufrir discriminación, podrían contribuir a una seguridad alimentaria en todo el mundo. Pero además de esto, todavía la mujer tiene menos acceso a los temas de seguridad alimentaria que los hombres. Y esto tiene mucho que ver con la ejecución de los programas sociales sobre todo. El objetivo 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos y a todas las edades. De acuerdo con la UNPA, los países que se han comprometido a garantizar el acceso universal a servicios de atención de la salud sexual y reproductiva, sin embargo, a manera de ejemplo, más de 225 millones de mujeres necesitan métodos anticonceptivos en el mundo, los cuales aún no obtienen, no tienen acceso. Y esto va relacionado, insisto, con lo que ya la ponente anterior mencionaba. ¿Cómo se tendría que hacer para cumplir o avanzar en este objetivo también de manera significativa?
Cumplir con el derecho a la salud exige sistemas sanitarios totalmente adaptados a las mujeres y niñas, que ofrezcan servicios de mayor calidad, más integrales y de fácil acceso, cosa que todavía en muchas regiones no existe. El objetivo 4 y último, para ejemplificar, es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos. En relación a las mujeres, todas las regiones en desarrollo del mundo han conseguido prácticamente la matriculación igualitaria de niñas y niños en la escuela primaria. Se trata de un logro histórico, pero todavía está inconcluso. Hay lugares en donde solo el 23% de las niñas que viven en zonas rurales pobres termina la primaria. ¿Qué es lo que tendría que hacerse para que este objetivo avance? Para todas las niñas y niños, las mujeres y los hombres, la educación debe estar disponible a lo largo de toda su vida. Esto es un requisito previo fundamental para la igualdad de género. Pero necesitamos ver el cómo y cómo ejecutar esta acción, porque aquí se dice, pero la ejecución es en donde se tiene el mayor problema. Y bueno, ¿por qué el desarrollo sostenible depende de las mujeres? Ya lo comentábamos ahorita, las mujeres desempeñan un papel fundamental en la gestión, conservación, explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, tanto como consumidoras como educadoras, y a pesar de contar con serias limitaciones para su acceso y control. Insisto, lo vimos ahora con la pandemia, se vieron limitadas en muchas de estas cuestiones. Las mujeres rurales son las principales productoras agrícolas, por ello son imprescindibles para sostener la seguridad alimentaria de los países, y también son las que trabajan más y ganan menos. El 38% no tiene ingresos propios. Insisto, esto tiene que ver también con la ejecución de los programas o de los recursos. Generalmente los recursos se le otorgan en su mayoría a hombres y no a mujeres. Quienes reciben los apoyos, la mayoría son los hombres. Entonces se tendría que dar, en un mayor porcentaje el otorgamiento de estos créditos, de todos estos apoyos a un porcentaje mayor de mujeres. En América Latina, las mujeres poseen menos del 20% de la tierra. Los datos demuestran que de tener el mismo acceso que los hombres, la producción agrícola aumentaría considerablemente. Y esto tiene que ver con un asunto muy fuerte de prejuicios, porque las mujeres generalmente no son, entre comillas, merecedoras de tener una propiedad, un terreno. Generalmente en las poblaciones vulnerables o en las poblaciones rurales, las herencias se les dejan a los hombres, porque son ellos los que van a encabezar una familia, ¿no? Entonces las herencias no se les dejan, o los terrenos o alguna propiedad no se les hereda a las mujeres, y esto tiene que ver con un asunto de prejuicio. Y bueno, a pesar de que los desastres naturales refuerzan y aumentan la desigualdad de género, las contribuciones potenciales de las mujeres a la reducción del riesgo y el liderazgo femenino para enfrentar los desastres son frecuentemente ignorados. Yo aquí me sorprendí cuando estuve investigando, porque la verdad no tenía el dato, y yo no lograba relacionar desastres naturales y género, pero regularmente las mujeres son las que perecen o fallecen cuando hay un desastre natural. ¿Por qué? Porque son las que resguardan a la familia. O, por ejemplo, un dato relevante, en 1991, durante los desastres del ciclón en Bangladesh, el 90% de las personas que murieron eran mujeres, 140,000 mujeres. En los países industrializados murieron más mujeres que hombres durante la ola de calor que afectó a Europa en el 2003. Y en Francia la mayoría de las muertes se produjeron entre mujeres mayores. Durante la emergencia causada por el huracán Katrina en los Estados Unidos, que todos recordamos en su momento, en los Estados Unidos, la mayoría de las víctimas atrapadas en Nueva Orleans, por ejemplo, eran mujeres afroamericanas con sus hijos, el grupo demográfico más pobre de esa zona. Entonces, el porcentaje mayor que falleció fueron mujeres. Y, por ejemplo, en Sri Lanka fue más fácil para los hombres sobrevivir el tsunami, porque a los niños y no a las niñas se les enseña a nadar y a trepar a los árboles.
Este prejuicio social obviamente reduce las oportunidades a las mujeres para poder sobrevivir en cualquier desastre natural. Y bueno, también aquí viene el tema de violencia de género. Después de un desastre natural, muchas mujeres temen ser víctimas de violencia doméstica y sexual, por lo que ellas mismas evitan y se niegan a acudir a refugios, porque ahí mismo es donde se dan este tipo de vejaciones, ¿no? ¿Cuál sigue? Gracias. Bueno, ¿cómo construir, ya para ir cerrando, cómo construir el desarrollo sostenible e igualitario? Sin duda se debe modificar el paradigma con el que se analiza el desarrollo y sobre todo la valoración del Producto Interno Bruto. La agenda de género y la de medio ambiente plantean que el PIB no captura la complejidad de los procesos productivos y de relaciones sociales, tanto desde el punto de vista del impacto ambiental como del trabajo que no se remunera a las mujeres. Y esto tiene que ver con el cálculo del Producto Interno Bruto porque, pues digamos que hay una cuestión que no se considera y por lo tanto no es totalmente real. Acordar un pacto global que solidarice con las generaciones venideras, lo que sumado al proceso de transición demográfica ubique de manera estratégica los problemas que afectan particularmente a las mujeres, como las necesidades de cuidado, ¿no? Y que creo que no necesito repetir, sobre todo aquí en la mesa, pues sabemos quienes somos mamás, cómo se nos duplica o triplica a veces el trabajo con el tema del cuidado y la crianza. Incluir a las mujeres como actores claves en los procesos de desarrollo, las consultas, el diseño y la implementación de políticas y programas, considerando todas sus necesidades. Además de que las mujeres son las primeras que hacen uso, por ejemplo, de cuestiones de energía, cuestiones de consumo, de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera en ellas está el ver que todos estos recursos se cuiden o la forma en que se distribuyen. Entonces, bueno, esa sería la aportación en ese sentido. Y para cerrar, quisiera comentarles una pequeña historia, no me voy a tomar unos minutos si nuestra moderadora me permite. Una pequeña historia. Hace algunos años yo conocí a una niña que nació lamentablemente, bueno, no sé si decirlo lamentablemente o no, porque al final del día creo que eso se vuelve fortaleza, en una familia donde el padre era 100% misógino y la madre machista. Entonces, esa niña encontró su mayor refugio en la escuela, ¿sí? En la escuela es donde ella veía que podría tener una protección o de alguna manera escapar de esa realidad en la que vivía en su hogar, ¿sí? El hecho de amar la escuela a esa niña le provocó, pues obviamente, una violencia física muy fuerte en casa, ¿sí? Era muy maltratada. Cada vez que ella decía que amaba y quería ir a la escuela, pues esta situación de violencia se daba, ¿no? Sin embargo, esa niña luchó, salió adelante contra la voluntad de su familia de origen, porque además la preferencia la tenían los hombres, definitivamente. Y bueno, la indicación en esa familia era que la niña tenía que ayudar a su madre a lavar, a planchar, a hacerles de comer a los hermanos. Eran 4 hermanos menores que ella. Y ella tenía que obedecer. La niña no obedecía, la chica no obedecía y finalmente ella se rebelaba y terminó la formación básica pese a toda esta situación y cuando se le ocurrió decir que iba a estudiar la universidad, pues bueno, vino el acabose, ¿no? Sin embargo, lo logró, avanzó y vio en todo momento, no dejó de ver como una luz la educación, la formación, la escuela. La escuela fue un factor fundamental para que esta niña pudiera salir de esta situación. Afortunadamente lo logró, terminó la licenciatura, terminó la maestría, terminó el doctorado y hoy esa niña puede incidir
pese a todos estos prejuicios que fueron sembrados desde la infancia, que las mujeres y las niñas no tienen que ir al colegio porque además la familia de origen lo ve de alguna manera en ese momento como, lo voy a decir así, pero a veces hasta lo ven como un lugar de perdición, por estos prejuicios y estas cuestiones que las familias de origen de pronto traen, ¿no? Y hoy esa chica, esa mujer, trata de incidir en sus estudiantes de licenciatura, en la comunidad, en un proyecto de un centro comunitario para transformar a otras niñas que increíblemente, casi 40 años después, siguen viviendo lo mismo que vivió esta niña. Entonces, han pasado 4 décadas y las condiciones de muchas niñas siguen de esa misma manera. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer desde casa, desde la escuela, transformar los currículos, transformar actitudes y conductas en los que están en nuestro entorno inmediato para que podamos llegar a esta transformación, ¿sí? Visto desde la parte personal, desde la parte local. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Olga. Siempre nos dejas un hito de reflexión y bueno, esa niña la conocemos. Pues retomando estas aportaciones, sobre todo en esta transversalización de lo que debería de hacerse desde los objetivos del desarrollo sostenible, que bueno, son 17, es una agenda global y que nuestro país está comprometido, y no solamente, bueno, nuestro país y los 193 países que están en la ONU, y desde el 2015, imagínense, ya tenemos ¿cuántos años para el 2030? Y bueno, todavía se ve esos claroscuros de este avance que se tiene, y bueno, pues la pandemia hizo un retroceso de más de 10 años según la CEPAL y la ONU. Y bueno, pues creo que son elementos precisamente de los espacios comunes, que son temas que a veces no se tocan o no se transversalizan o no se ven desde esa perspectiva, básicamente, ¿no? Todavía nos falta mucho que caminar. Y bueno, pues igual en este mismo tenor de temas que no son tan comunes a veces que se discutan, sobre todo porque son temas muy específicos en sus áreas, ¿no? Hablar de la agenda, hablar de temas de salud y hablar de modelos, y a veces no nos gustan las perspectivas diferentes, y creo que cada uno aporta desde lo que está estudiando. Y bueno, en este tenor también tenemos la aportación de la doctora Elizabeth Sánchez Rodríguez, que ella también nos trae un tema pues muy importante también dentro de la temática más de la mujer en el ámbito laboral, si no me equivoco, doctora, ¿verdad? Ahorita ella nos los va a compartir, pero bueno, voy a también a hacer una referencia de sus datos sobresalientes. Ella es doctora en Derecho por el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es maestra en Derecho y con una terminal en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Es catedrática de carrera en la Facultad de Derecho también de la misma universidad. Pues es abogada postulante por cuenta propia en materia laboral y de seguridad social y administrativa en los estados de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Ciudad de México. Y también por eso también es una gran representante de la región centro-sur, ¿no? Porque casi está en estos estados, y bueno, también eso es muy importante. Fue directora de la Escuela de Argumentación Jurídica Campus Puebla. También ha sido trabajadora en empresa productiva del Estado en Pemex, tanto en petroquímica como en el área jurídica en Puebla, jefa del Departamento Jurídico del Centro Financiero Regional CEFIRE. Y bueno, también ha estado participando en diversos foros a nivel internacional. Ella también es presidenta de Hilera México, que es parte de esta asociación que se refiere precisamente al desarrollo laboral, ¿no? Y ella ahorita nos va a explicar, ella es presidenta de parte de México, y bueno, pues ha estado en temas que ha coordinado estas conferencias de panel de juezas de justicia laboral con perspectiva de género dentro de la Asamblea Anual con sede en Guadalajara.
en donde fue un tema fundamental la reforma laboral consumada, los avances para su materialización efectiva en materia de justicia, también en el proceso de reclutamiento y selección inclusivo en la semana laboral de la Secretaría del Trabajo y Competitividad del Estado de Tlaxcala. Y bueno, pues ese es parte de su trayectoria. No me voy a tardar mucho en esto y pues te doy el uso de la palabra, doctora. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Margarita, por tan amable presentación. Agradezco también a los presentes y, por supuesto, a la Coordinación Regional Centro-Sur, a la Coordinación Nacional de Comexo, por permitirme compartir con ustedes esta tarde algunas impresiones acerca del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Y precisamente cuando me hacen la invitación, yo me planteo, soy laboralista, ¿cuál va a ser el tema que entra en este título de género, ciudadanía y territorio? Bueno, es un poco complicado. Dije, bueno, seguramente tengo que buscar una parte en la que el Estado está comprometido. Entonces, les traigo buenas noticias para que no nos vayamos deprimidos de la charla, de que el Estado está totalmente actuando de alguna forma. Entonces, esta perspectiva no es enteramente enfocada a las mujeres, sino en general a las personas trabajadoras. Entonces, busca ser inclusiva esta charla. Y por lo tanto, me gustaría a los asistentes, si me pudieran apoyar alzando la mano, ¿quiénes son trabajadores? Por favor. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tenemos empleadores en el público? ¿Pudieran? ¿Empleadores? Conocidos como patrones también. Claro, porque podemos tener esa doble función. Bien, ¿por qué les pregunto esto? Bueno, porque de acuerdo a lo establecido en el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, tiene por finalidad el erradicar la violencia laboral dentro de los centros de trabajo. Entonces, tenemos que el derecho del trabajo, o como tal, el trabajo es la actividad pilar en toda sociedad. Todos conocemos o todos estamos ya en el supuesto de ser empleadores o trabajadores. Entonces, esta actividad, eje dentro de la economía y dentro del desarrollo de un país, tiene que tener una función, digamos, óptima, y sin tener también, y tener una armonía a la vez. ¿Y cómo se logra esto? Pues a través de mecanismos. Ahora bien, el tema de la violencia y el acoso no es un tema reciente. Entonces, este surge desde que se reconocen las relaciones laborales. Entonces, hablando técnicamente de la Organización Internacional del Trabajo, que se constituye en 1919, tenemos que la violencia laboral, el acoso, el hostigamiento laboral está presente desde ese entonces. Pero ¿cuál es la diferencia de esta violencia laboral en relación al 2024? Bueno, pues para empezar, ahora ya tenemos herramientas que nos van a permitir combatir y erradicar en la medida de lo posible también este tipo de violencia. Pero me gustaría iniciar también, no sé cómo funciona, ¿con cuál? ¿Con este? Con este, ese. Ay, muchas gracias, mucha tecnología. Si me ayudan, por favor. Bueno, como les estaba comentando, ¿de qué trata el convenio 190 de la OIT? Bueno, pues para empezar, la Organización Internacional del Trabajo, digamos, es una de las organizaciones encargadas de precisamente todos los estudios relacionados con el tema del trabajo y demás. Y el objetivo de la OIT es establecer medidas que los estados van a poder tomar o ratificar, firmar como tal, para tomar medidas dentro de su legislación interna. Entonces, bueno, este convenio 190 es como tal el primer tratado internacional que reconoce el derecho de toda persona a un mundo libre de violencia laboral, bueno, dentro del trabajo. También toma en cuenta este convenio que se debe de erradicar
toda actividad que tenga que ver con el acoso, incluido la violencia y el acoso por razón de género, pero quiero que pongan principal atención en las fechas. Este convenio fue implementado recientemente, relativamente reciente, fue adoptado en 2019, pero entra en vigor en 2021 a nivel mundial. Ahora bien, en México entra en vigor a partir de 2023. Pero ¿cuál es lo relevante aquí? Lo relevante es que México, como lo vamos a ver más adelante, no se espera hasta la entrada en vigor de este convenio para tomar cartas en el asunto. Y esto tiene un porqué. Y me gustaría comenzar definiendo qué es la violencia laboral. Entonces, bueno, la violencia laboral va a ser una forma de abuso de poder y cuya finalidad será excluir, aislar o someter al otro. Pero vamos a ver cómo se va a manifestar este tipo de violencia laboral. A mí me gusta encuadrarla en un todo, en general. Pero esta violencia laboral se puede ver reflejada en estos aspectos, como una agresión física o verbal o un acoso sexual. Y con esto quiero referir que no necesariamente se trata a la mujer, sin embargo, dolosamente, las mujeres son las que tienen mayor índice de afectación en cuanto al acoso o el hostigamiento laboral, o acoso y hostigamiento sexual. Pero en general, el hombre o la mujer de forma equitativa puede presentar este tipo de agresiones. Entonces tenemos que la forma de manifestarse es a través de la discriminación, el hostigamiento, el acoso laboral y el acoso o también el hostigamiento de carácter sexual. La discriminación, como tal, ¿qué significa? Esta significa dar un trato desigual a una persona o a una colectividad por motivos, como en la diapositiva les presento, por algunos motivos, y en los centros de trabajo normalmente podemos hacer un énfasis en que esta discriminación puede verse afectada, las mujeres en estado de gravidez o de embarazo pueden verse afectadas, y también las personas con diferentes, con alguna identidad de género, alguna discapacidad. Y también se puede decir que la discriminación puede ser generada por un origen étnico o nacional, género, edad, condición social, condiciones de salud, religión, condiciones migratorias, opiniones o preferencias sexuales o un estado civil. Ahora bien, el hostigamiento va a implicar también este ejercicio de poder, pero en relación a la subordinación. Entonces, aquí viene uno de los elementos de una reforma de 2019 en el cual se implementa en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 3º, y hay en tercero bis, en el que se incorpora en la legislación laboral el concepto de hostigamiento. Entonces, podríamos decir, ya existía el acoso, el hostigamiento, pero en materia penal, y ya estaba tipificado como un delito. ¿Qué es lo que hacía falta? Pues que fuera contemplado en el área laboral. ¿Por qué? Porque esta era una necesidad constante en la que las personas víctimas en el centro de trabajo aguantaban esa práctica, ¿no? ¿Quiénes no conocen casos en el que el jefe ya le hablaba bonito a la secretaria, pero ella se aguantaba con tal de conservar su trabajo, ¿no? Entonces son condiciones que no estaban tipificadas en el trabajo, entonces no se atrevía la persona a denunciar vía penal, porque eso implica necesariamente una ruptura en la relación laboral. Sin embargo, con esta implementación, el hostigamiento ya estaba, no me gusta usar la palabra tipificado, porque para los abogados laboralistas el hablar de un término de tipificación es como si nos fuéramos al tema penal. Pero ya estaba encuadrada esta figura en el hostigamiento. ¿Y qué nos dice el hostigamiento? La Ley Federal del Trabajo nos dice que es el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Entonces tenemos también el acoso laboral o el mobbing. Si me permite, por favor, cambiarle. Ok. Este acoso laboral o mobbing tiene por objetivo intimidar, opacar
o también aplanar o amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima. Pero, ¿qué creen? Aquí en esta parte, a diferencia del hostigamiento, se va a presentar en estos 3 niveles que ven en la pantalla. Tenemos el nivel horizontal, que significa entre iguales, porque no necesariamente va a haber en el mobbing o en el acoso laboral, va a existir una condición del empleador hacia los trabajadores, sino que también puede ser entre compañeros de trabajo, entre iguales. Eso se refiere el nivel horizontal. Y tenemos el nivel descendente, vertical descendente, es decir, del empleador al trabajador. Y el vertical igual ascendente, del trabajador al empleador, sí sucede también. Entonces, bueno, ahí aclarando estos conceptos, tenemos que el acoso, viene una parte. Estos dos, el hostigamiento, tanto el hostigamiento como el acoso laboral, puede generar todavía una repercusión más grave. ¿Cuál sería esta? Pues a lo mejor el acoso sexual. Y el acoso sexual sí está contemplado en el Código Penal Federal como un delito. Y, ojo, aquí viene algo muy importante. La sanción para quien cometa, si es el empleador, va desde hasta los 800 días de multa. Y si es un servidor público, porque también esto es importante que lo conozcan, es que si es un servidor público es la destitución del cargo y no puede ocupar otro cargo en el próximo año. Es decir, tiene que tener un año sin poder ocupar ningún cargo. Entonces, esto también ya está contemplado en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 3º bis, por supuesto, pero este origen, ¿no me estoy pasando el tiempo? Ok, vamos bien. Entonces, con esto quisiera hacer una diferencia entre el acoso sexual, ¿me ayuda por favor con la siguiente? Acoso sexual y el hostigamiento sexual. En uno va a existir la subordinación, es decir, en el hostigamiento sexual habrá una relación real de subordinación de la víctima frente al agresor. Y en el acoso sexual no necesariamente va a existir esta subordinación. También estas prácticas se dan en el centro de trabajo, pero también hay otras formas. Por ejemplo, a través del conocido y muy usado ahora el sexting, ¿sí? Donde mandan mensajes agresivos de tinte sexual y que tienen por finalidad también perjudicar a la persona que recibe, ¿no? Perjudicar emocional, física o psicosocial. Claro, porque todos estos efectos que se crean a través de estas malas prácticas, pues traen como consecuencia algunos trastornos de ansiedad y estos pueden ser reflejados con un estrés grave de adaptación y bueno, por supuesto que esto va a afectar las relaciones laborales y el desempeño del trabajador. Entonces, el tipo de jornada laboral y la exposición, si lo regresa, por favor. Bueno, aquí ocurre algo también importante. Antes de que se firmara el convenio 190 el año pasado, que entrara en vigor, el año pasado, también surge en octubre de 2018 la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Las normas de trabajo tienen por finalidad crear la pauta para los centros de trabajo y lleven a cabo medidas necesarias en diferentes aspectos. Entonces, en particular, las normas 035 tienen que ver con los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Entonces, esta norma es implementada en 2018. Otro punto a favor del Estado mexicano, en donde comienza a tomar cartas en el asunto. Bien, ahora sí, quisiera hacer el recuento. Si me permite la otra, por favor. Aquí está. La normatividad en México antes de la firma y la ratificación del convenio 190 de la OIT tiene los siguientes. Primero tenemos el antecedente de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de febrero de 2007. Esta es generada, ¿ustedes recuerdan el desafortunado suceso de las muertas de Juárez o del campo algodonero? Bueno, pues esto fue un reflejo de esa circunstancia, de ese feminicidio que fue terrible para el Estado mexicano, bueno, y para las familias, por supuesto.
y esto trajo como consecuencia también la creación de esta ley general. Como punto 2 tenemos reformas importantes de la Ley Federal del Trabajo en 2012 y en 2019 en estos artículos, el tercero bis, el artículo 47, 51 y 133. A continuación les voy a decir de qué tratan estos y bueno, la creación de la norma, como se los acabo de mencionar, la 035 y el protocolo de actuación de 2019, porque claro, ya teníamos estas herramientas, pero decían, bueno, ya está contemplado en la Ley Federal del Trabajo y nos pasaba, bueno, sucedían estos acontecimientos y como abogada postulante mi cliente me decía, ok, está sucediendo este problema, ¿qué hago? Ok, bueno, entonces teníamos que implementar alguna medida. En este caso se tiene por objetivo la creación del protocolo de actuación de la Secretaría del Trabajo en el 2019. Entonces, bueno, creo que ya me pasé de tiempo, pero les comento lo siguiente. ¿Qué hacer? Si podemos pasar a la siguiente, esas son las obligaciones. Aquí nos quedamos un momento. Si un empleador no considera, no toma cartas en el asunto cuando reciba una denuncia por parte de su trabajador, puede ser multado de 250 a 5,000 unidades de medida y actualización, lo cual se ve reflejado de 24,000 pesos hasta 481,000 pesos. Entonces ahí ya tenemos un primer elemento en el que decimos efectivamente sí se está haciendo algo, sí se pueden multar y ya hay casos y precedentes a través de los nuevos tribunales laborales donde ya se ha sancionado a patrones que no han hecho caso a este tipo de denuncias. Entonces, bueno, con esto, ¿qué hacer? Me gustaría que, por favor, siguiéramos. ¿Qué hacer ante la violencia laboral? Dependiendo de en qué encuadre estemos. Si somos empleadores, bueno, lo que se propone en este caso es generar una comisión de atención y seguimiento frente a casos de violencia laboral, pero por supuesto identificar previamente si tenemos un reglamento interno de trabajo. Si tenemos un reglamento interno de trabajo, hay que revisar si en este apartado se tiene esta comisión y si se tiene un protocolo de acción para estos casos de violencia laboral. Ahora, si somos trabajadores, vámonos a otra diapositiva, por favor. ¿Otra más? Aquí. ¿Qué hago siendo trabajador y si sufro de discriminación? Me voy a ir a la CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Porque puede ocurrir que yo no tengo o mi empleador no tiene este protocolo de acción. Entonces, si no existe eso, aquí están algunas de las instancias a las que podemos acudir. Si estoy sufriendo violencia laboral, y entiéndase violencia laboral por hostigamiento, acoso laboral, acoso sexual, bueno, me puedo ir en primera instancia a Profedet. Ahí en la Procuraduría Procuraduría de Defensa del Trabajo, Federal del Trabajo, me faltó ponerle federal. Y finalmente, si nada de esto funciona y estoy sufriendo un acoso sexual, entonces tenemos que acudir a una fiscalía competente de donde estemos para denunciar esta circunstancia. Y finalmente, bueno, tenemos los medios de prueba que sirven para los trabajadores y para acreditar, ojo, porque si están sufriendo eso hay que preparar pruebas para poder lograr esto. Entonces tenemos documentales, fotos, videograbaciones, grabaciones de voz y cualquier otro que se genere y procese dentro de los medios electrónicos y también testigos, eso es muy importante. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención, espero que esto sea de utilidad y creo que me extendí demasiado, estoy a sus órdenes. No, pues. Si gustan seguirme en Instagram o mandar por cualquier duda o comentario. Bueno, pues como vieron, esta mesa fue de temas importantes, cada uno con una gran aportación. Y bueno, pues sin más, si hay alguna pregunta, tenemos unos minutos, 3 minutos de que podamos aprovechar, ¿verdad? Si hay alguna pregunta a nuestros ponentes y si no dicen que todo quedó ilustrado de alguna manera con el interés de poder
abrir a debate estos temas que me parecen muy importantes, porque creo que cuando hablamos de feminismos, género, lo primero es todos estos temas de violencia que son, por supuesto, hay mesas específicas, ¿no?, que se están abordando estos temas que son necesarios, pero también hay otros temas que a veces los desconocemos, ¿no?, porque pareciera que no deberían de incorporarse al análisis o a la discusión, y creo que la mesa eso es lo que provocó, que hablar de estos espacios comunes son estos espacios precisamente, de cómo, en dónde, desde el punto de vista del empleo, con las problemáticas que nos enfrentamos, de estos espacios del territorio, porque todos ocupamos el territorio, hombres y mujeres, pero ¿qué pasa en el territorio? No solamente hablamos de medio ambiente, de recursos naturales, hablamos que ahí nos movemos personas, nos movemos una serie de circunstancias que me parece que esta fue la aportación de esta mesa y que yo agradezco a cada una de nuestros ponentes por haber abierto este espacio y también por abrir y compartir experiencias, que esto también nos hace, la verdad, más sensibles y que creo que pueden crear conciencia de que también tenemos todas, cada una de las que estamos acá, una vida, una forma que nos hace llegar acá y que también queremos que se quede a la reflexión de la mesa. Así es de que yo les agradezco también a nuestros asistentes y por supuesto a cada una de nuestras ponentes para que podamos seguir llevando estos temas en nuestros espacios y lograr precisamente en nuestros territorios poder incidir, porque eso es lo que queremos, poder incidir, porque si queremos nada más vernos y escucharnos en estos foros, pues yo creo que el otro son los grandes pasos y por eso creo que se pusieron temas relevantes, muy importantes del acceso a la salud, el tema de la promoción del desarrollo con todo este estudio de caso que está haciendo la doctora Evelyn, cómo se transversaliza el tema del papel de las mujeres en los ODS y por supuesto un tema que desconocemos también desde este punto de vista de estas normas también desde de la cuestión laboral y que la doctora Elizabeth nos puso y pues sobre todo para conocimiento porque todo esto desconocemos, ¿no? Y que todos sepamos que aquí estamos viendo igualdad de género, que esta norma no solamente va para las mujeres, va también para los hombres, porque en estas relaciones laborales, bueno, pues yo creo que esta es la construcción que queremos crear, de esta transversalidad, de hablar de igualdad, de equidad y de transversalidad de género. Así es de que si hay alguna aportación, algún comentario, pues bienvenido y pues agradezco de antemano. Muchas gracias. ¿No, verdad? Entonces, bueno, nos despedimos, que sigan la jornada, puedan participar en las demás mesas y también queremos pedir, yo le voy a pedir de verdad un aplauso porque ya van 2 mesas que está con nosotros un asistente en las mesas magistrales. Así es que le damos un aplauso a Anita. Muchas gracias, Anita, de que estés porque, ay, qué bonito, muchas gracias, ¿no? Bravo. Tenemos nuestra asistente más pequeña en nuestras conferencias y la opinión que dio hace un momento es que le parecieron muy importantes los temas. Así es de que, gracias, Anita. Bueno, pues buenas noches y mañana nos vemos en la tercera jornada del Congreso. Buenas noches, muchas gracias.